Bienvenidos a este ciclo de entrevistas denominado Opiniones en el CIAE, ciclo de entrevistas de Misiones Opina que tiene como director al señor y amigo Luis Hulz. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Todo bien? Como siempre, ¿cómo estás? Muy bien, hace rato que no nos veíamos en este contexto, ¿no? Es verdad. Estamos retomando después del receso de invierno. Exactamente. Te voy a presentar al invitado esta noche. Adelante, un amigo. Hugo Escalada, diputado, mandato cumplido. Mandato constitucional, decía un amigo mío. Cuando te pregunten, no digas mandato cumplido, decir mandato constitucional. Queda mejor. Actualmente director del Instituto Forestal de la provincia. Tuvo que bailar un par de temas movidos cuando ¿Baila bien? bailó muy bien, salió, pero cuando puso la primera vez el precio de la materia prima, de la materia prima del sector, y ahora se está como acentuando todo, están entendiendo los muchachos. Había un lobby importante, así que vamos a preguntarle un poquito. Y en un contexto súper complejo como es la pandemia, pero bueno, lo va a resolver. Los madereros que le midan las costillas, le cuenten las costillas, así que vamos a preguntarle cómo le fue. Hugo, gracias por venir, ¿cómo estás? No, por favor, gracias por invitarme. Bien, estamos ahí llevando adelante esa gestión que vos mencionás. ¿Pero te costó arrancar ahí? Está costando. Tenemos 9 meses, todavía no cumplimos un año. Costó la parte burocrática, ensamblar, o sea, armar desde cero la institución porque no tenía antecedentes. Y lo que más cuesta es la sinergia entre el sector privado y el sector público, porque el instituto es un ente público no estatal, o sea, el único representante del Estado soy yo, los otros 8 integrantes del directorio son del sector privado. Así que ahí no hay jerarquía, no es como en un ministerio donde vos llamás a un director, es un director y le bajas línea. Ahí ¿Es como un modelo de INIM, del funcionamiento del INIM, algo parecido? ¿Que es más conocido para nosotros? Sí, pero tiene diferencias sustanciales en cuanto a que, por ejemplo, nosotros tenemos un consejo asesor. Todos los temas que vamos a votar en el directorio, previo a la votación, tiene que emitir un dictamen el consejo asesor, que es un organismo que integra el instituto de forma paralela, es autónomo. Ahí está integrada la Facultad de Ciencias Forestales, el Colegio de Ingenieros Forestales, un representante del Ministerio de Industria y uno de Comercio. ¿Sí? Ellos, el tema que vamos a tratar lo analizan técnicamente desde el punto de vista profesional y emiten un dictamen profesional ajustado bien como tiene que ser a nivel ingeniero, te diré, con datos. Entonces se deja de lado el guitarreo, el sistema cacho decimal que le llamo yo, cachito más, cachito menos. Ahí es con datos precisos. Entonces, porque lo que necesita el sector forestal desde hace mucho tiempo, y ese es uno de los objetivos del instituto, es transparentar los datos. En el sector forestal, cada uno es un tipo de Don Pirulero, ¿no? Cada uno hace su juego, cada uno mezquina sus números. Vos le preguntás si le está yendo bien y te dicen, no tanto. Vos le preguntás el volumen que están vendiendo y nadie te quiere contar. O sea, es una cuestión de que están constantemente conspirando contra ellos mismos, porque cualquier sector económico, si vos querés que pegue el salto, tiene que ser transparente, por lo menos entre los actores. O sea que no cayó bien, digamos, la llegada o el desembarco de este instituto y bueno... Al principio no, porque el sector forestal tiene una dinámica, el sector forestal, vale la redundancia, crece en el monte, a lo largo. Un lugar donde no llega nada. ¿Quién llega? No llegan inspectores, casi no llega la civilidad. Entonces, vos crecés casi protegido por la naturaleza, pero también alejado de todo dato, de toda formalidad. No es en vano que durante mucho tiempo, cosa que ha cambiado mucho, el sector forestal era el que más informalidad tenía cuando estaba, porque se hacía difícil el controlador, se hacía difícil la toma de datos. Entonces, quien crece a la vera de un sistema así, cualquier intromisión o cualquier transparencia de datos o cualquier llamado a debatir y a mostrar tus datos y tus cifras, al principio hay una reticencia. Sí, claro. Entonces, costó hacer... Sobre todo si te va bien en reticencia, a ver, si te va mal salir a exponer los datos que te está yendo mal, me parece. Nosotros lo que hicimos fue, casi te diré, un cambio de paradigma en cuanto a sentar a los actores de la mesa y que se escuchen por primera vez. O sea, hoy yo veo, por ejemplo, en reuniones de directorio que previo a que empecemos la reunión o después que terminamos, quedan hablando industriales con cooperativistas. Che, contame estos números tuyos, mirá acá, no me digas que era así, que esto, que lo otro. Como dicen, ¿cómo lo conocían si están todos en el mismo sector? Y no era así, ¿entendés? Entonces, hoy hay diálogo, hay un ida y vuelta entre todos los integrantes del sector forestal, desde el trabajador, pasando por las asociaciones, las cooperativas, hasta las grandes industrias. Uno se imagina que hubo un determinado parate también por el tema de la pandemia y esto habrá ayudado de algún modo a la conformación de estos sectores y que tengan una cierta tolerancia también en ese sentido. Sigue habiendo, obviamente, recelos. Vos ves las asociaciones, por ejemplo, entre Materaya y Picofor, tienen su diferencia.
internamente dentro de cada asociación también. O sea, digamos, el sector forestal es un sector que si logramos que tiren todos juntos el carro para el mismo lado, es un sector que no tiene límites. Es un sector que, trabajando durante mucho tiempo sin crédito, o sea, con efectivo, el procesamiento en Misiones de la madera se lleva puesto el 70% del rollo. Se utiliza nada más que un 30%, sigue siendo altamente ineficiente. Los países centrales se aprovecha 100% de un rollo. Acá se aprovecha el 30%. ¿Y qué hay que cambiar para eso? Bueno, entonces, con ese grado de ineficiencia hay que tecnificar, agregar tecnología. Con ese grado de ineficiencia, en cuanto a la gran pérdida de madera, con el poco grado de industrialización, estoy hablando del 90% de los aserraderos, hay un grupo de aserraderos muy pequeños que están con calidad de exportación, pero son muy pocos. Con la ausencia de financiamiento y de acceso a las entidades bancarias, casi todos trabajan a corto plazo y en efectivo, es el sector que más aporta al PBI. Imagínate, si ese sector vos lo haces dialogar, entender, le das herramientas y le empezás a encontrar facilidades, es un sector que tiene una potencialidad sin límite. ¿Cuál es el objetivo del instituto cuando se dedica a fijar precios de la materia prima? El sector forestal está yendo, esto fue algo que yo puse en los considerandos del proyecto del instituto. El instituto forestal se debatió en Cámara cuando fui diputado. El sector forestal yendo a un proceso de concentración muy acelerado, un proceso de concentración muy fuerte, como se dio en su momento con el té. Hoy tenés 2 o 3 empresas que manejan el té en la provincia. Como se dio con la yerba, donde antes, histórico, el colono cambiaba una cosecha por una camioneta a 0 kilómetros. Después empezaron a haber empresas cada vez más grandes y hoy está prácticamente en 3 o 4 empresas hasta el grueso del sector yerbatero. En Corrientes tenía una gran empresa. Entonces, el sector forestal está yendo ese camino porque hay un abandono en los últimos 10 años de manera acelerada y profunda de pequeños y medianos colonos que apostaron al sector forestal, pero que cuando llegó el momento de industrializar la madera, lo que le habían prometido de lo que iba a valer no valía. Entonces, ese pequeño y mediano que se me está yendo, el pequeño productor forestal que tiene 2, 3, 5, 10 hectáreas, es el que suministra esa madera al pequeño aserradero. Que lo tiene ahí cerca. Claro, si vos sacás al pequeño productor, el pequeño aserradero se queda sin nadie que le provea la madera, porque los grandes tienen su propia madera. Entonces, ¿qué está pasando? Los grandes están aumentando sus plantaciones, están empezando a tener plantaciones propias a medida que el chico se va alejando y se va reemplazando 10.000 productores pequeños por 3 o 4 firmas grandes. Entonces, el primer presupuesto es cómo hacemos para que ese productor se quede. ¿Y por qué quiero que se quede? Porque si vos sos ministro de Economía, yo vengo y te digo, mira, ¿qué preferís? ¿Negociar con 10.000 productores forestales o negociar con 3 grandes? Vos me vas a decir, mientras los 3 grandes me generan lo mismo que los 10.000, prefiero con 3 grandes. Pero el tema está en que no hablemos social. El sector forestal desparrama mucho. Tiene esa dinámica que no tiene otros sectores. Entonces, vos tenés un pequeño aserradero, tiene de 8 a 10 personas que trabajan ahí. Esas personas cobran, no vienen a comprar los hiper de Posada, compran ahí en el kiosquito del pueblo, en el supermercado del pueblo, compran en la ferretería del pueblo cuando necesitan arreglar alguna sierra, alguna máquina. Entonces hacen un factor multiplicador muy importante. Y eso es lo que no hay que perder, porque si vos concentrás, normalmente cuando se concentran los grandes apuestan a la tecnificación y reemplazan mano de obra por máquinas. Entonces, cuando vos hablas de crecimiento en cuanto a términos económicos, te dan el mismo crecimiento. Pero cuando vos hablas de desarrollo, que es ese crecimiento desparramado, 3 grandes no desparraman lo mismo que 10 productores medianos chicos. Entonces hay un interés del Estado en tratar de que el sector forestal se siga desarrollando, pero con la mayor cantidad de actores posible. De que yo hoy apuesto a una producción que dentro de 15 años no voy a tener un precio sostén mínimo, entonces directamente me voy a otro lado. El precio mínimo apunta primero a darle predecibilidad al pequeño y por otro lado lograr que teniendo rentabilidad siga apostando a la actividad. Claro. Y el tema de tecnificación, hay miles de proyectos. Nosotros venimos esta semana de charlas con la gente del Banco de Intercambio y de Crédito, del BICE. Hoy tuve una charla grande con gente del Banco Macro para lograr financiamiento para los pequeños y medianos, para que puedan tecnificarse, para que puedan mejorar todo lo que tiene que ver con la tecnología. Acá hay muchos, por ejemplo, Misiones que siguen usando la sierra sin fin, esa sierra larga, que es súper imprecisa y que desperdicia mucho. Hoy se usa todo sierras circulares. Entonces hay un montón de cosas para hacer en el sector forestal, desde lo pequeño a lo grande, que lo van a superpotenciar. Y muchos me dicen, sí, pero este veranito va a pasar en cualquier momento, porque están pensando en las exportaciones. Argentina no se autoabastece en el sector forestal. El 70% de lo que consumimos en materia forestal es importado. O sea que si nosotros apostamos a abastecer el mercado interno, pero para poder abastecer el mercado interno necesitas calidad, necesitas mejorar.
Por eso este proyecto que nosotros veníamos estudiando en el instituto, ahora el ministro de Industria lo anunció en estos días, el proyecto de los secaderos. Porque si vos la madera la secás, ya inmediatamente tenés otro mercado. Ustedes ven cuando van a una ruta que la madera está cruzada así, eso se está secando en la intemperie. Es un proceso lento, viejo, inexacto. Entonces, si le agregamos tecnología, le inyectamos financieramente a los pequeños y medianos para que se tecnifiquen y ponemos precios que les sirvan como para tener un mediano plazo asegurado con rentabilidad, vos lográs un sector forestal más cohesionado y que por primera vez empieza a poder pensar, hablo a largo plazo, en el mediano plazo. ¿Qué pasó con la situación de los aserraderos del sur? En un momento plantearon escasez de madera y que había necesidad de traerla de Corrientes y en un momento hablaban de que algunos cerraban, de que Corrientes convenía también. Todo eso, ahí hay muchas incertitudes. Cuando vos sumás muchas incertitudes, lográs una gran incertidumbre. El 90% de los aserraderos que se ubicaron en el sur de Misiones se ubicaron pensando en la madera de Corrientes. Cuando vos ves un mapa de Misiones, la zona de mayor plantación y de mayor materia prima forestal está de la mitad de la provincia por arriba. Entonces, ¿por qué pongo un aserradero en el sur? Pensando en la madera barata correntina. ¿Por qué? Porque Corrientes plantó mucho porque estaban pensando en la instalación de un par de pasteras, que no vinieron nunca a partir del conflicto con Bondi. Así que tienen madera, enorme cantidad de madera, y no tienen industria, a diferencia de Misiones que sí tienen industria. Entonces, esa madera la tienen que vender y la venden barata. Nuestros industriales ubicaron sus aserraderos en el sur estratégicamente, pensando en comprar la madera barata corriente. No es porque no haya madera misionera, es porque les sale más barata comprarla de Corrientes. Estamos en un problema igual. Entonces, cualquier problema en el tránsito de mercadería, o que los correntinos empiecen a exportar a China los rollos, o que mañana se le instale una pastera, le va a dificultar porque justamente pensaron en instalar su aserradero, hicieron sus números en función del costo barato de la madera correntina. Pero madera en Misiones hay más que de sobra, de mejor calidad que la correntina. ¿Qué hay de cierto y cuánto hay de mito de que los aserraderos se van a Corrientes porque conviene, porque es más barato, porque cobran menos impuestos? Vos lo dijiste, es un mito. Yo te muestro ¿Tenés registros de...? Si yo te muestro la estadística de los aserraderos que han levantado y se han ido a Corrientes, no llega a mover la aguja de la estadística. ¿Cuántos son? Nosotros tenemos en Misiones cerca de 700 aserraderos. Un poquito más, un poquito menos, de acuerdo a si contás los más chiquititos, ¿no? Pero ponele ahí, tenés un número más o menos aproximado, ¿sí? Y en Corrientes, sumando todo el conjunto, absolutamente todo el conjunto, no llegan a 100. ¿No llegan a 100? Sí. Entonces estamos hablando de una diferencia abismal. ¿Y algunos se fueron? Sí. ¿Cuál es el problema si vos te vas? No quiere decir cuál. El problema... no tengo la suma precisa, pero de esos 700, nosotros por lo menos contabilizados, que se hayan ido, que funcionaban efectivamente y cerraron y se fueron, no llegan a 15. O sea que es un porcentaje prácticamente insignificante. Y ni siquiera ninguno de los grandes. No se ha ido ninguno de los grandes. Entonces, las ventajas que te promete Corrientes al no cobrarte impuestos se ven rápidamente equilibradas con varias cuestiones. Primero, ellos no tienen la infraestructura de caminos que hay en Misiones. Tienen suelos arenosos profundos, entonces se dificulta mucho sacar los camiones, tienen mucho tonelaje en madera. Esos caminos arenosos, los camiones, ni hablar cuando llueve o cuando han tenido problemas, a veces se pasan 15 o 20 días sin poder extraer la madera de adentro del campo, por falta de caminos en buenos estados. El tema eléctrico, si Misiones suele tener problema eléctrico, el norte de Corrientes, ustedes se acuerdan que solo con periodos enteros sin luz la ciudad, también tienen problemas. ¿Cómo será que las empresas forestales en Corrientes, que tienen extensión impositiva, fíjate cómo se ha vuelto el tema, formaron el Consorcio Forestal Norte, se llama el Norte Corrientes, y entre ellos, popularmente, como diríamos, hacen una vaca, ponen plata para mantener los caminos, para traer el tendido eléctrico, cosa que tendría que hacer el Estado. No le brinda esa respuesta. No. Y otro factor diferencial muy importante, que no es menor, el misionero, que se dedica al sector forestal, en un enorme porcentaje es hijo de gringos, con un gran conocimiento en todo lo que es mecánica, en todo lo que es maquinaria, en todo lo que es electricidad, ¿sí? Vos vas a Corrientes, a mí me tocó ir a Corrientes y hay gente que no sabe lo que es una llave 1316, porque si pasaron una llave 1316 te mira, pero no por nada, simplemente porque se dedicaron a la ganadería toda la vida. Vienen de estar arriba del caballo, arriendo ganado, y reconvertir eso requiere capacitar personas. Claro, No es necesario que yo te diga, si hay algo que es costoso en cualquier industria, en cualquier lugar del mundo, es la capacitación del personal. Bueno, acá ya lo tenemos nosotros por naturaleza. Los gringos se han dedicado al sector forestal, abuelos, nietos, bisnietos durante mucho tiempo. Así que tenés personal capacitado,
tenés infraestructura en caminos, se puede discutir si están mejor o peores, pero claramente las rutas de emisiones están en mucho mejor estado, se puede sacar la madera del monte y tener beneficios eléctricos. Misiones durante mucho tiempo benefició al sector con tarifas diferenciadas de electricidad. Entonces hay un Estado presente que cobra impuestos, sí, obvio, de algún lado hay que sacar eso para poder sostener todo este tema, pero esto es más un mito y es una discusión. Mirá, y te redondeo con esto. Sí. Durante mucho tiempo en la Argentina se propuso el tema de el derrame. Bajemos los impuestos a los ricos, que los ricos se vuelven a bajar los impuestos, esa plata que les sobra, invierten en trabajo. Esto hasta en Estados Unidos, los millonarios el año pasado estaban pidiendo pagar impuestos, le decían a Trump, porque está claro que no es así. La plata que vos te agarras y no te cobran el impuesto, lo ponen bien suntuoso, lo ponen cualquier otra cosa y no se derrama. O sea que esta vieja teoría del derrame está zanjada. Tal cual. Hace muchísimo Bueno, tiempo. ¿extrañás esa faceta, Hugo, esa faceta tuya más de la política per se, digamos, de estar analizando contexto permanentemente, como lo tuviste hasta hace poco como diputado, candidato, y bueno, un hombre que siempre estuvo ahí buscando, muy inquieto políticamente hablando, y bueno, hoy estás por ahí más sentado? Por ahí extraño esto, o sea, a mí me gusta mucho la política. La política tiene distintas facetas, yo nunca había hecho gestión. Es la primera vez ya grande empecé a hacer gestión, y tiene otra faceta, más de diálogo, de acercamiento, menos ideológica, si se quiere, mucho más pragmática, pero yo trato de no abandonar esta parte de análisis de la política, porque me parece, es mi punto de vista, no me veo equivocado, pero me parece que se abandonó la formación política hace mucho tiempo en la República Argentina, y eso tiene que ver también con el descreimiento de la sociedad acerca de la política. Si vos nunca hiciste política, vos no creés en la política, de hecho es casi repulsiva. Cuando te empezás a vincular, y cuando hablo de política no hablo solamente de política partidaria, política estudiantil, política agraria, vos te empezás a acercar, empezás a compartir con otros, y te empieza a agarrar un gusanito de la participación y empezás a cambiar un poco la cabeza y la forma de ver de cuando estabas afuera. Cuando vos estás afuera lo único que haces es exigir. Claro. Cuando vos estás adentro y tenés que aportar soluciones, te das cuenta que lo fácil es exigir y lo difícil es... Bueno, eso está faltando, para mí, la política en general está faltando eso, que antes había mucho. Vos entrabas a un partido político y tenías que remar mucho para empezar de a poquito a formar parte de los círculos de confianza. ¿Y acá en Misiones ves que falta eso sobre todo o crees que estamos mejor, peor? Yo creo que es general en el país. Sí. Creo que hoy se hace mucha política de los medios. Cuando hablo de los medios no hablo tanto de los medios clásicos, radio y televisión, sino de, viste, vos hablas con los chicos y dicen, no, yo estoy todo el día con el celular, con las redes sociales. Pero la política verdadera implica responsabilidad, implica que vos te comprometas. Y el único compromiso que hay es cara a cara, hombro a hombro. Si vos no estás cara a cara con la gente y si no ven que vos cumplís lo que vos dijiste a través de un celular, yo no digo que es mejor ni que peor, es distinto, ¿no? Para nosotros que venimos de la vieja guardia es distinto. A través de este nuevo rol de gestión, te encontraste con mucha gente de los sectores privados que desconocen la política o conocen bien la política. Digo, por así decirlo, los que desconocen la política es repulsiva y exigen. Y el que la va conociendo se presta más al compromiso, al diálogo, entiende más. Conocen pero no participan. Ya que vos me preguntabas el sector forestal, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, y que es un ejemplo brutal, yo se lo he dicho varias reuniones, porque no habla muy bien de ellos en cuanto a, olvídate ya de participación, en cuanto a poder si querés. Cuando vos ves en cualquier lugar del mundo, en cualquier gobierno democrático, sea un sistema parlamentario o no, vos ves que los sectores más dinámicos de la economía son los que meten mayor cantidad de legisladores. Tienen su... Tienen sus propios legisladores. Está escondido esto, está a la vista. Exacto. Entonces, cuando vos ves lo que pasa con el sector forestal en Misiones, el sector forestal en Misiones hace tiempo que desplazó al sector yerbatero como el que más aporta al Producto Bruto. Sin embargo, el sector yerbatero ha metido gobernadores, sigue metiendo diputados, senadores. El sector forestal no se involucra nunca, jamás. No, pero el último diputado fue López en la época Miguel López, creo que en la época de Ramón Puerta, un diputado. Yo pasé por la Cámara sin ver ni un diputado del sector forestal. Y porque cuando vos tenés una visión distante de la política, no te comprometés, pero a su vez perdés posicionamiento. No es lo mismo un sector forestal con 6, 7, 8, 10 diputados, con un gobernador, con un ministro, que entiende cómo es el sector y que interpreta el sector, a un sector que no tiene representantes en los lugares de decisión y de poder. Es muy diferente, es muy diferente. Para mí eso es un déficit, a lo mejor para ellos no, pero yo lo veo en todos los lugares del mundo, los sectores dinámicos de la economía, los demás poderes son los
meten más ¿Y representantes. falta mucho? ¿Va por el camino de que, o crees que cada vez se aleja más la Yo posibilidad creo de que un sector como el maderero tenga una pata no, más porque política? yo no les veo vocación política, pero Mira. repito, no política partidaria, sino, vos fíjate que Macri venía a la famosa mesa esa que ven, Sí. vino varias veces y no se le pudo arrancar nada, ¿entendés? Durante todos los 4 años de Claro. Macri, el sector forestal no arrancó nada acá en la provincia. Y vos decís, bueno, un presidente que supuestamente armó una mesa forestal, tenía voluntad, tenía, más allá de sacar la retención a las exportaciones forestales, digamos, después, y eso es, el sector político te va a dar concesiones si vos a su vez haces lobby y tenés un poder de representación real. No es que el sector político viene y te regala concesiones graciosas, hay que poner algún frente. Me parece que es un paso que tendría que dar el sector forestal, porque tienen como ser. ¿Y vos vendrías creés que podés llegar a encender un poco esa llama? ¿Tenés intenciones, digo? No, yo, qué sé yo, hago notar esto, que para mí por ahí es un déficit, pero por ahí para ellos Está no bien. es. Vos cuando ves las asociaciones donde están nucleados ellos, a Picofona, a Matadal, algunas otras asociaciones donde están nucleados, vos ves que no hay una participación mayoritaria. Vos vas a reuniones y siempre hay 10, 12 personas, y estamos hablando de asociaciones que tienen 250, 300 representados. Yo cuando empecé a tener reuniones con ellos me imaginaba asambleas, ¿viste? Y vos ves que las participaciones de algunos, de los más representativos, vos para poder abrir lugar a la representación política tenés que empezar a ensanchar las bases, tenés que empezar a tener cada vez mayor representatividad, la representatividad te da cada vez mayor legitimidad y esa legitimidad te permite sentarte frente, qué sé yo, Trevisano y el ministro de Industria, Sí. que antes encabezaba marcha de comerciantes en contra del gobierno. Bueno, generó una base de sustentación, eso le permitió un diálogo con una parte del gobierno. El camino político no es muy diferente. La última tiene que ver un poco con, después obviamente te dejo, pero ¿dónde te encontramos, ya que estás en la pata política, digamos, de un sector complejo como es el maderero, digo, ¿dónde te encontramos políticamente hoy, Hugo? Y si es que querés presentarte alguna vez a participar en algunas elecciones. No, yo nunca fui candidato en mi historia política, que tiene mucho tiempo, desde el 83 no le reúno. La única vez que fui candidato entré que fue cuando fui diputado. Después siempre estuve colaborando, siempre estuve trabajando, y pienso seguir así. Estamos atravesando un momento complejo que no tiene antecedentes porque esta pandemia no tiene el libro y manual de instrucciones de cómo salirse. Así que es un momento muy complejo y yo creo que es un momento en el cual uno está tapando agujeros, está tratando de poner parches. Cuando vos estás arriba del techo en el medio de la lluvia tratando de que no te entre la gotera, no tenés en ese momento un concepto de qué hacer con el techo completo para la próxima tormenta. Recién cuando paró de llover y bajaste, podés empezar a cambiar. Hoy yo veo a la política en general, entre el sector, entre la inflación, entre los problemas económicos, la negociación con el Fondo Monetario que no termina de cerrar, las provincias, Misiones es una provincia que hay que sacarla del análisis coyuntural del resto porque Misiones tiene un sustrato que es fundamental para hacer política, que es no estar endeudado. Sí. Cuando vos no estás endeudado, las decisiones tuyas son soberanas. Te pasa a vos, si vos en tu casa no le debes nada a nadie, vos tomás las decisiones. Ahora, si vos cada vez que te da la vuelta, cada que le dé un mango, llega un momento que tenés que salir escondido. Bueno, con la política no difiere mucho en eso. Misiones ha llevado, yo siempre lo dije cuando era diputado, lo que yo vengo del radicalismo, lo que más necesitaba la renovación fue esa política de desendeudamiento progresivo que le permite a Rovira de la legislatura y a Herrera Guada desde la Casa de Gobierno tomar decisiones por ahí aisladas del gobierno nacional, por ahí a veces hasta enfrentadas, como pasó con el tema de la pandemia. Cuando se bloqueaba, la Comisión dijo, no, a mí no me van a enfrentar. O sea, esas decisiones las puedes tomar solamente cuando vos tenés bolsillo, porque si no, el Poder Nacional directamente te impone las decisiones. Sí, recién mencionaste el radicalismo, mi última pregunta breve, ¿cómo ves al partido? Yo hace mucho que me alejé. Si querés opinar. No, qué sé yo, no tengo una opinión. Me parece que siguen, me parece que optaron ya definitivamente por la derecha. Me parece que era un debate que durante mucho tiempo en el radicalismo no se dio y ahora se terminó zanjando pragmáticamente. El radicalismo definitivamente se derechizó y no me parece mal porque... ¿De la provincia o a nivel nacional? A nivel nacional, en general. No me parece mal porque en algún momento el radicalismo le tenía que decir a la sociedad dónde estaba parado. Yo discutí durante mucho tiempo y tuve muchas críticas porque yo decía que lo de Alfonsina había sido una primavera, yo le llamaba la primavera alfonsinista como muchos otros. Y se enojaba, no, como que no, el radicalismo socialdemócrata. Bueno, hoy quedó bien sacado que ya no está mal la Internacional Socialista,
fue expulsado de la Internacional Socialista, del alfonsinismo quedó poco y nada. Hasta el propio Alfonsín se fue, hasta el hijo de Raúl Alfonsín se fue a... Sí, así que está zanjada esa decisión. Hoy tenemos un partido mucho más de derecha que de centro, el radicalismo. Y bueno, el radicalismo interpreta que hay un electorado vacante y que de donde se puede tomar votos, y bueno, ellos harán su negocio político en función de cómo salen en las urnas. Pero para mí, por ejemplo, que empecé a militar el radicalismo con Alfonsín, es un giro demasiado abrupto e insoportable. Por eso no podía quedar un día más de... Tenía que cerrar de una manera picante. No podía dar otro título, ¿viste? Huguito, y muchas gracias por habernos acompañado, che, un gustazo tener. Por la invitación, como siempre, un gusto hablar con ustedes. Bueno, y nosotros nos retiramos, señor, ¿quiere agradecer? Bueno, me toca a mí entonces, agradecemos a la gente de este hermoso lugar, el Centro Cultural Vicente Ciudad, el director, Alejandro Gutiérrez, los chicos que están trabajando aquí con nosotros, Eliani y Valentín, y también a la gente del Canal 4 que transmite estas entrevistas. Bueno, hasta acá ha sido todo, un gusto, amigo, nos volvemos a encontrar.